Buenos días, nos encontramos reunidos en esta oportunidad para dar comienzo a la defensa oral del trabajo de tesis doctoral del ingeniero agrónomo Guido Di Mauro, titulado Brechas de rendimiento en soja, factores determinantes, mecanismos responsables y manejo agronómico para reducirlas, el cual constituye el último requisito académico para obtener el título de doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Este trabajo se realizó bajo la dirección del doctor Fernando Salvagiotti y la codirección del doctor José Luis Rotundo, a los que agradecemos su colaboración. Es importante destacar la relevancia de este acto académico en el cual el tesista presenta el trabajo realizado para optar al máximo título académico que extiende nuestra universidad. En esta oportunidad, el jurado designado para evaluar el trabajo de tesis estuvo integrado por el doctor Octavio Caviglia, profesor titular de la Cátedra de Cereales y Oleaginosas de la carrera de Ingeniería Agronómica, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, investigador independiente del CONICET. El doctor Federico Bert, director de Investigación y Desarrollo en CREA, consultor de organizaciones relacionadas al ámbito agroalimentario, miembro del Comité Consultivo Nacional para el Diseño del Plan Estratégico Argentina 2030 de Ciencia, Tecnología e Innovación, cofundador y director del sitio Agroconsultas Online y cofundador de CIMA. Y el doctor Álvaro Quijano, docente de nuestra casa e investigador en el área de ecofisiología de cultivos. En estos 45 minutos vamos a estar discutiendo un poco los resultados de mi tesis que se llama Brechas de rendimiento en soja, factores determinantes, mecanismos responsables y manejo agronómico para reducirlas, que me estuvieron dirigiendo los doctores Fernando Salvagiotti y José Luis Rotundo, y el comité de evaluadores estuvo formado por los doctores Octavio Caviglia, Federico Bert y Álvaro Quijano. A modo de hoja de ruta de qué vamos a estar discutiendo, al principio vamos a estar planteando qué desafíos enfrenta el mundo y la agricultura moderna, y vamos a ver cómo los estamos enfrentando y qué tendencias se observan particularmente en nuestro país. Vamos a definir el marco conceptual, lo que son las brechas de rendimiento y por qué consideramos que es importante estudiarlas, para luego plantear los objetivos de este trabajo de tesis. Vamos a hablar un poco sobre los resultados más importantes, para luego contrastarlos con las hipótesis que tiene este trabajo, y finalmente vamos a estar hablando de la transferencia de los resultados. Yendo un poco a la pregunta de qué desafíos se enfrenta el mundo y la agricultura moderna, la agricultura básicamente debe satisfacer la demanda de productos agrícolas que demanda el mundo, y esto básicamente está condicionado por dos principales factores, que uno es la población y otro es lo que demanda esa población. Si uno ve las tendencias proyectadas de la población mundial en función del tiempo, uno lo que ve es que estamos actualmente en el 2020 en una fase de crecimiento de esa población, y se espera más o menos que esa población empiece a estabilizarse alrededor del 2050-2060. Cuando uno compara el 2005, básicamente por una cuestión de que los trabajos en general comparan ese año en particular contra el 2050, es esperable que haya un incremento del 50% de la población. Es decir, va a haber más bocas para alimentar en los próximos años. Cuando uno ve ese cambio en la población esperado en función de un montón de grupos de países que básicamente lo que se diferencian es en su nivel económico, esto es un trabajo del 2011 que agrupó naciones de mayor nivel económico y naciones de menor nivel económico, uno lo que ve es que en general ese aumento en la población va a estar dado principalmente por las naciones de menores recursos. Y a su vez un punto interesante es que si uno toma de vuelta ese mismo grupo de naciones que se diferencian en el nivel económico, y calculo, mejor dicho, lo hicieron otros autores, el cambio en el PBI per cápita, uno lo que ve es que en general las naciones de mayores recursos y las de menores no experimentarán cambios, pero sí quizás las que hoy presentan un nivel económico intermedio. ¿Y por qué hago notar esto? Porque básicamente existe una relación directa entre el PBI per cápita y la demanda diaria de alimentos per cápita, es decir, cuánto va a consumir una persona. Y si uno se observa en esta figura de la izquierda, cuando relacionamos el PBI per cápita con la energía que va a estar demandando o que demanda una persona diariamente, existe una relación directa tanto para la energía como para las proteínas que va a estar demandando. Entonces, lo que se espera un poco es que va a haber cambios en la cantidad de gente que va a estar viviendo en nuestro planeta, y va a haber cambios en los productos que van a estar demandando. La pregunta consecuente es cómo venimos enfrentándolo, y la agricultura tiene dos formas fundamentalmente de hacerle frente, es a través de la superficie que trabaja y la productividad que tiene esa superficie. Yendo al primer punto, cuando uno relaciona la superficie cosechada en función del año,
para todo nuestro planeta. Claramente vemos que se viene aumentando e incorporando año a año tierras bajo cultivo. Y Argentina no es la excepción, vemos un crecimiento en la superficie total que tenemos para cultivo, y en verde, en estos puntos de acá, es el cultivo de soja, que es el motivo de estudio de esta tesis doctoral, que básicamente está influenciando un poco ese aumento en las tierras de los cultivos, al ser una relación directa entre la superficie total y la superficie de soja que tenemos en cultivo. Lo que indicaría un poco es que eso, cada vez que se aumenta la superficie, o que venía en el pasado aumentando la superficie, era muy probable que esa superficie se vaya destinando al cultivo de soja. Y la otra parte, como les comentaba, son la productividad de esa tierra bajo agricultura. En esta figura de acá lo que tenemos es el rendimiento en función del tiempo. Lo que vemos que Argentina viene creciendo a una tasa de más o menos 30 kilos por hectárea de cultivo de soja. Pero un punto interesante es que si uno se para sobre los últimos 15 años, por tomar un ejemplo puntual, uno lo que ve que esos rendimientos quizá no son tan evidentes, y uno puede estar pensando en que haya algún tipo de amesetamiento de la producción. Y lo que nos preguntamos es si estamos ante la presencia de una meseta emergente, es decir, que quizá este amortiguamiento en el crecimiento se puede empezar a mantener en el tiempo. Creo que básicamente eso puede estar relacionado a una cuestión importante, y es si estamos tocando los máximos productivos en los sistemas o en las condiciones actuales bajo producción. Y en este sentido, el marco de las brechas de rendimiento nos puede ayudar a entender si esto está pasando o no. A modo teórico, este es un trabajo publicado en 1997 en Field Research. Podemos tener el rendimiento, los niveles de productividad teóricos en función de distintas limitantes. Acá vamos a tener menor cantidad de limitantes y acá vamos a tener mayor cantidad de limitantes. Uno puede definir un rendimiento potencial de un cultivo, que básicamente es el rendimiento que tiene un genotipo que crece sin ningún tipo de limitantes a su crecimiento. Fundamentalmente está condicionado por la radiación y cómo la convierte en órganos cosechables o de interés para las personas. Sin embargo, existe un rendimiento también limitado por agua. Básicamente esto es el rendimiento objetivo en los sistemas de secano, básicamente porque es menor a ese potencial dado a una disponibilidad, está muy fuertemente condicionado por la disponibilidad hídrica que tiene ese cultivo en crecimiento. Por otro lado, tenemos un rendimiento limitado por nutrientes, básicamente es menor al rendimiento potencial limitado por agua, porque está afectado por la cantidad de nutrientes que pone el cultivo. Y finalmente existe un rendimiento actual o un rendimiento real, que básicamente es el que cosechamos al final de cada una de las campañas, y puede ser menor a ese rendimiento limitado por nutrientes, dado a la presencia de adversidades bióticas no efectivamente controladas por los productores agropecuarios. Y en este sentido, se define una brecha de rendimiento. Hay un montón de definiciones, pero una de ellas es la diferencia entre dos niveles de rendimiento bajo una escala particular de estudio, ya sea espacial o temporal. Y para los sistemas de secano, en general, la comparación que se hace es la diferencia entre el rendimiento potencial limitado por agua y el rendimiento actual, en general expresado como respecto al rendimiento limitado por agua. ¿Y por qué es importante esto? Básicamente porque determinarlas no es útil para identificar si existen oportunidades de mejora en la productividad de nuestros sistemas agrícolas, y a su vez, en el caso de que las haya, tratar de implementarla o ver qué factores podemos empezar a manejar. La pregunta que surge un poco, y de vuelta yendo al tema de esta tesis, es brechas en soja. ¿Qué se sabe? Una primera aproximación, la Constitución Trabajo del 2010, que estimó las brechas de rendimiento a nivel global. Este es un mapa donde se van a ver distintas zonas de producción de soja, y en distintos colores distinta magnitud de la brecha de rendimiento, valores verdes, magnitudes mucho más chicas, valores rojos, magnitudes muy grandes. Y si uno se centra, por ejemplo, para nuestra zona de interés, que es la región central de Argentina, uno ve que esas brechas para el año 2010, cuando se calcularon, fueron de cerca del 10 al 15%. Un segundo estudio lo constituyó el trabajo de Aramburu Merlos y colaboradores en 2015, que lo que hicieron fue hacer un poco más de zoom en nuestro país, determinar zonas agroclimáticas, que básicamente son zonas de homogeneidad ambiental, y estimaron mediante el modelo de simulación el rendimiento potencial del cultivo de soja. En esta figura de la izquierda lo que se ve son esas zonas que les comento, y en las tortas, o el gráfico de torta, lo que se ve es el número representa el rendimiento actual, es decir, 4,1 toneladas o 4.100 kilos. En amarillo lo que se representa es la brecha de rendimiento estimada por estos autores, que para nivel Argentina ronda
rondó cerca del 32%, y haciendo un poco más de foco en la región central argentina, esta magnitud ascendió al 25%. Lo que nos preguntamos hasta acá es, ¿qué oportunidades tenemos para poder trabajar o aportar a este tema del estudio de las brechas de rendimiento? Y uno es, ¿qué pasa si comparo, o qué magnitud de brecha de rendimiento tiene cuando comparo cultivos de primera versus cultivos de segunda, soja de primera versus soja de segunda? Sí, en general las estimaciones hasta el momento trataron la estimación como un único cultivo de soja, es decir, la brecha de rendimiento de soja como un total. La pregunta es si yo puedo disponer de datos para poder estimarla diferencialmente, qué magnitud tiene, si son similares o son diferentes. Otro punto o otra oportunidad de mejora es las causas de las brechas de rendimiento, es decir, muchos trabajos están enfocados en estimar la magnitud de esa brecha de rendimiento y muchos menos trabajos se concentraron en explorar posibles causas, entre ellas de manejo o ambiente, que son relevantes a la hora de tomar decisiones, dado que unas tienen control por los productores, la otra no. Otro punto que me parece interesante destacar es, más allá de esta macro-regionalización que se hizo en Argentina, la pregunta es si disponemos de datos suficientes para estimar, con una agregación o desagregación, mejor dicho, suficiente para estimar datos dentro de una zona puntual, ¿yo puedo encontrar subzonas con valores diferenciales de brecha de rendimiento? Es un punto a explorar. Y por último, y no menor, como les comentaba antes, la mayoría se centró en cuantificarla, es una oportunidad para el caso de la región central argentina, es qué estrategias de manejo puedo plantear yo, o los productores, mejor dicho, y asesores, para reducir esa brecha de rendimiento en el caso que tengamos chance de manejarlo. De esta manera, los objetivos de esta tesis doctoral, como objetivo general, fue evaluar brechas de rendimiento en distintos ambientes de producción, tratando de identificar los factores y los mecanismos que las determinan, y plantear y analizar posibles manejos agronómicos para reducir la brecha de rendimiento en la región central argentina. Para abordar este gran objetivo, la tesis está dividida, tomamos varios objetivos específicos, que fueron 7. El primero fue evaluar la magnitud de la brecha de rendimiento como primer paso. El segundo paso fue tratar de identificar si hay factores ambientales o de manejo agronómico asociados a su variabilidad. Explorar, como les comentaba antes, su distribución espacial dentro de la región central argentina. Estimar el efecto del uso de insumos como una práctica de manejo para reducir la brecha de rendimiento y estimar su resultado económico para ver si es factible o recomendable a escala comercial de producción. Explorar la respuesta entre el uso de insumos, estos insumos que vamos a estar evaluando, con variables que caracterizan a los sitios de producción o al lote que tiene el productor, de manera de crear modelos de recomendación de ser posible. Y finalmente, dado que trabajamos en sistemas de secano, cuya mayor limitante es la disponibilidad hídrica asociada a las precipitaciones, fundamentalmente, vamos a estar planteando un objetivo 6, que es cuantificar posibles penalidades entre manejos agronómicos tendientes a reducir la brecha de rendimiento y la tolerancia a estrés hídrico. Y por último, una vez que tengamos este objetivo resuelto, ver si hay variables ecofisiológicas del cultivo que nos permitan entender por qué varían esas estrategias de manejo a través de los ambientes. Yendo a cómo están estructurados los resultados, estos objetivos específicos estuvieron abordados en 3 secciones de resultados en la tesis. Un primer enfoque fue un enfoque observacional, donde lo que hicimos fue, como les decía, estimar las brechas de rendimiento medio para la región central argentina y tratar de estudiar su variabilidad, tratándola de asociar a 2 aspectos fundamentales. Una, tratándola de asociar a factores de manejo o ambiente, para tratar de ponerle un peso relativo a cada uno de esos factores. Y por otro lado, tratar de asociar esa variabilidad de las brechas de rendimiento a una cuestión espacial o a dónde están ubicados esos lotes, para ver si encontramos zonas contrastantes dentro de la región. El segundo paso y la pregunta obligada fue, una vez que tuvimos las brechas medias, es preguntarnos si pueden reducirse o no. Esperemos que sí. Un primer paso fue plantear las tecnologías de insumo mediante un enfoque experimental para tratar de cuantificar su efecto medio sobre las brechas de rendimiento y su resultado económico para los productores. Y por otro lado, tomar esa variabilidad en las respuestas al uso de insumos y tratar de asociársela a algunos factores conocidos o medibles para dar una recomendación a los productores. Y en segundo lugar, lo que puede plantearse es una reducción de tecnologías de procesos, ¿sí? Básicamente que no implicarían un costo adicional para los productores muy grande. Lo que planteamos fueron varios experimentos tendientes a identificar estructuras de cultivo. Después, en la sección específica, vamos a discutir qué se entiende por eso. Estructuras de cultivo beneficiosas o eficaces bajo ciertos ambientes productivos, y tratar de encontrar cuáles son las variables psicofisiológicas que hacen que esas estrategias sean eficaces o sean efectivas. Yendo a la primera sección de resultados, que
Yendo a la primera sección, que se denominó variables ambientales y de manejo, explica la variabilidad de las brechas en la región central argentina. Esta sección contó con 3 hipótesis para poner a prueba. La primera es que las brechas de rendimiento se encuentran dentro del rango de valores explotables, y la predicción asociada es que las brechas de rendimiento son medias, son mayores al 20%. Una segunda hipótesis planteó que las variables de manejo son más importantes que las variables ambientales para determinar la variación en las brechas de rendimiento, y su importancia relativa no va a estar variando si se trata de cultivos de primera o cultivos de segunda. Básicamente la predicción asociada es que el manejo agronómico explica más del 50% de la variabilidad de las brechas, y su importancia es igual, tanto para soja de primera como para soja de segunda. Y por último, una hipótesis 3, asociada a la parte de espacial que les comentaba en los objetivos, planteamos que existen subzonas con valores diferenciales en brechas de rendimiento, tanto para soja de primera como soja de segunda, y la predicción asociada es que existe un patrón, va a existir, mejor dicho, un patrón espacial detectable dentro de la región central, donde vamos a poder diferenciar zonas con mayor magnitud y zonas con menor magnitud, tanto para soja de primera como para soja de segunda. Yendo al cómo lo pusimos a prueba, como les comentaba, es un enfoque observacional. Tomamos un relevamiento, hicimos, mejor dicho, un relevamiento de productores de la región central argentina. Estos productores eran miembros, mejor dicho, son miembros de ACREA, y el periodo en estudio fue de 12 años, del 2003 al 2015. Tomamos toda la información que los productores tienen relevada en cada uno de sus lotes, ¿sí? Sobre todo información de manejo, y la parte ambiental, sobre todo la parte climática, la inferimos mediante datos públicos, y la brecha que calculamos, la brecha de rendimiento, al estimar el rendimiento potencial limitado por agua, usando los máximos rendimientos que tenían esos productores, lo que vamos a estar calculando es una brecha basada en productores o basada en datos de productores. Y por último, yendo a la parte más analítica, para identificar los factores responsables de la variabilidad de las brechas, usamos el modelado por árboles de regresión, y para tratar de encontrar una zonificación particular dentro de la región central argentina, lo que usamos son modelos espaciales o técnicas de geostadística. En esta figura de acá, lo que se ve son con esas cruces, son localidades de referencia donde tuvimos lotes en evaluación, tanto para soja de primera como para soja de segunda. Fundamentalmente incluimos lotes de Santa Fe, Córdoba y el norte de Buenos Aires, aunque tuvimos algunos lotes en evaluación en Entre Ríos, en La Pampa, y algunos muy puntuales en San Luis, en los 2 cultivos. Y básicamente cada uno de esos puntos, y el total de esos puntos representó, combinando lotes y años, 15.500 observaciones para soja de primera y 7.000 observaciones aproximadamente para soja de segunda. Y el primer paso para cuantificar las brechas de rendimiento fue estimar los niveles de rendimiento actuales o los niveles de productividad actuales. En este gráfico de acá lo que se ve es en el eje Y la frecuencia relativa, y en el eje X distintos valores de rendimiento actual observados. En verde vamos a ver soja de primera y en gris soja de segunda. Lo que vemos es que el rendimiento actual para soja de primera en promedio fue de 3.600 kilos, con un rango intercuartil entre el percentil 5 y el percentil 95, que varió entre 1.600 kilos y 5.100, mientras que para soja de segunda, el rendimiento actual promedio fue de 2.900 kilos, variando desde cerca de 1.100 hasta aproximadamente 4.400. El segundo paso para estimar las brechas fue estimar el rendimiento potencial limitado por agua. La metodología fue realizar una regresión por frontera para el percentil 95 entre rendimientos y años, separadamente para soja de primera y de segunda, y esto nos dio alrededor de un valor de rendimiento potencial limitado por agua de 5.300 kilos para soja de primera y 4.600 kilos para soja de segunda. Consecuentemente, las brechas de rendimiento estimadas para estos productores, esta zona particular y este periodo de análisis, fue del 29% para soja de primera y 33% para soja de segunda. Sin embargo, un punto a hacer notar en estas barras que se ven son la variabilidad que tuvieron esas brechas de rendimiento, que variaron entre el 50 y el 60% en ambos cultivos, hasta cerca del 10%. La segunda pregunta obligada es, ¿qué está haciendo que haya lotes que están parados en esta parte con estos valores de brechas? ¿Qué están haciendo los que están por acá y qué están haciendo los que están por acá? Para esto fue importante el relevamiento de productores que hicimos. En esta figura de acá no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí contarles
que las variables de manejo relevadas fueron varias: el cultivo antecesor, la fecha de siembra, el espaciamiento entre surcos y la densidad de plantas, el grupo de madurez sembrado, no el genotipo, dado que hubo recambio fenotípico en el tiempo, por lo cual decidimos focalizarnos en el grupo de madurez, la dosis de nutrientes aplicados mediante fertilizantes, a la siembra fundamentalmente, y el uso o no de medidas protectoras del rendimiento, como puede ser el uso de fungicidas o el uso de insecticidas. Las variables ambientales que estimadas, le estimamos fundamentalmente a través de estaciones meteorológicas públicas del INTA, estimamos lluvias, radiación y temperatura en periodos mensuales. A su vez, tuvimos en cuenta el tipo de suelo y la presencia de napa, que básicamente eso fue relevado por los productores y nos lo informaron en los lotes que teníamos ese dato disponible. Yendo a cómo hicimos para identificar qué variables son importantes, como les comentaba, lo que hicimos fue el modelado mediante árboles de regresión. Básicamente y brevemente, los árboles de regresión son una técnica multivariada, algunos pueden decir que es una técnica dentro de la minería de datos, que lo que hace es tomar una variabilidad de una variable y, particularmente, mediante unas técnicas recursivas y dicotómicas, lo que hace es ir separando esa variabilidad en dos grupos que maximizan su diferencia, por ejemplo, en brechas de rendimiento, como vamos a ver acá. ¿Y por qué es recursiva? Porque básicamente prueba todas las variables, identifica cuál es la que maximiza la diferencia y luego separa, vuelve a probar todas las variables y así hasta que no encuentra variabilidad. Para entender el ejemplo lo vamos a hacer con soja de primera. Como les comentaba, teníamos 15.500 observaciones con un promedio de una brecha de cerca del 29%. El primer factor que nos permitió diferenciar y maximizar la diferencia entre esas observaciones fue la fecha de siembra, separándonos, el algoritmo separándonos entre observaciones que estaban sembradas antes del 25 de noviembre, presentando menores valores, cerca del 26%, y observaciones que estaban sembradas después del 25 de noviembre, presentando mucho mayor valor, magnitud de brecha de rendimiento, llegando hasta cerca del 40%. Y como les decía, nuevamente el algoritmo prueba en cada una de estas separaciones si existen otras variables que pueden ayudarnos a diferenciar grupos. Y cuando vean en gris, lo que van a estar viendo es que dentro de ese grupo homogéneo no existen variables que permitan disgregar las observaciones, y es lo que se considera el modelado un nodo terminal. Para el caso, por ejemplo, de las observaciones que estaban separadas tardíamente, el tipo de suelo fue la segunda variable que permitió diferenciar grupos, y esta técnica sigue probando con todas las técnicas hasta que queda armado todo el árbol de regresión, permitiendo explorar variabilidad que va de cerca del 10% de brechas de rendimiento hasta cerca del 50%. Lo mismo lo hicimos para soja de segunda, no vamos a entrar en detalle, pero sí ver que hay otras variables que surgieron como importantes. Y para resumir esta parte de la tesis, lo que traté de hacer es tomar todas las variables que fueron identificadas como el modelado de árboles de regresión y computarle una importancia relativa de la variabilidad que explicó el modelo. En gris vamos a ver variables o factores de manejo agronómico, y en blanco factores o variables ambientales, y lo que vemos es, por ejemplo, que explicaron distinta proporción. Por ejemplo, la fecha de siembra explicó mucho en soja de primera, y sí explicó mucho en soja de segunda, y más allá de cuál sea puntualmente la variable, cuando uno las agrupa, uno lo que ve que cerca del 65% de las variables de manejo buscaron la variabilidad de las brechas de rendimiento y el restante 35% de las ambientales, y contrariamente para soja de segunda, cerca del 90% de la variabilidad fue aplicada por el manejo y marginalmente el 10% por variables ambientales. Lo segundo que tratamos de hacer, esta parte de zonificación de las brechas de rendimiento. Para esto tomamos todas las observaciones, pero hicimos un subset y nos quedamos con localidades que al menos tuvieran 5 años de estimación de brechas de rendimiento para hacer este análisis puntualmente. Y lo que hicimos fueron un análisis o aplicar técnicas geoestadísticas. Esta figura de acá es un semivariograma. Lo hicimos para ambos cultivos, soja de primera y soja de segunda. Lo que se ve acá es en el eje Y la semivarianza, que básicamente lo que trata de ser es un indicador de la variabilidad o cuán similares o distintas son las observaciones, y la distancia, que en el eje X la distancia que hay entre las observaciones. Por lo cual, si uno lee este gráfico de la izquierda, que corresponde a soja de primera, uno lo que ve que si yo tengo dos lotes o dos observaciones separadas, por ejemplo, a 10 kilómetros, son bastante similares, pero a medida que esas observaciones empiezan a estar más lejos entre sí, empiezan a ser muy distintas, siguen siendo distintas, hasta que llega un punto que están tan lejos entre sí, que un poco el ejemplo son peras y manzanas, no tienen nada que ver una con otra. Este es un típico gráfico de autocorrelación espacial, donde ajustamos un modelo exponencial, y el rango de autocorrelación fue de 120 kilómetros. ¿Qué significa esto en términos prácticos?
prácticos, observaciones que estén cercanas a una, mejor dicho, a una distancia menor a 120 kilómetros entre sí, es muy probable que tengan la misma o muy similar magnitud de brecha de rendimiento. Cuando hicimos lo mismo para soja de segunda, la realidad es que vimos un escopetazo, como se dice, y no pudimos ajustar ningún tipo de modelo, por lo cual no encontramos ningún tipo de correlación espacial. ¿Y qué hicimos con este modelo para soja de primera? Lo que tratamos de hacer luego es generar una grilla de predicción que abarcaba la zona de bajo estudio para plotear lo que predice el modelo y para tratar de delimitar zonas con distinta magnitud. En el gráfico, en el mapa de la derecha, mejor dicho, van a ver distintos colores azules oscuros, representan magnitud de brecha bastante baja, y a medida que esos colores se van volviendo rosas o amarillo, van a corresponder a magnitudes de brecha de rendimiento mayores. Pero bueno, un poco esta foto lo que muestra es que existen zonas con valores diferenciales y uno puede identificarlas en el espacio. Yendo a las primeras conclusiones de esta primera sección, lo que encontramos es que estos productores, la magnitud de la brecha se encuentra dentro de valores explotables, la media era mayor al 20%, pero encontramos gran variabilidad que iba del 10 al 60%. El manejo y el ambiente explicaron distinta proporción de la variabilidad según sea cultivos de primera, cultivos de segunda. El manejo permitió diferenciar entre cultivos, mejor dicho, el manejo explicó distinta proporción de la variabilidad en las brechas de rendimiento. Si se acuerdan, cerca del 65% para soja de primera y cerca del 90% para soja de segunda. Y yendo a la tercera pregunta de si existen zonas con valores puntuales o diferenciales, la respuesta es que sí, pero solo para soja de primera. Y lo que, como les comentaba antes, que estén a una distancia menor a 120 kilómetros, es probable que tengan valores similares de brecha de rendimiento. Yendo otra vez al esquema que está guiando un poco la tesis y la presentación, una vez que identificamos la magnitud de la brecha, vamos a estar planteando algunas estrategias de manejo, y yendo a la primera parte, involucraba el uso de insumos como una práctica para la reducción de las brechas. Esta sección se denominó evaluación del impacto del manejo de insumos en la reducción de las brechas de rendimiento en situaciones muy productivas. Esta sección tuvo dos hipótesis. La primera es que las brechas de rendimiento pueden disminuirse mediante el uso de insumos que hoy no están ampliamente utilizados en los sistemas productivos, y su aplicación va a representar una ganancia económica para los productores. Las predicciones asociadas se desprenden de la hipótesis es que va a haber una reducción de al menos 10% de la brecha de rendimiento por usar estos insumos que vamos a evaluar. Y la segunda predicción es que estos costos por aplicar ese insumo son menores al ingreso que me genera haberlos aplicado, es decir, tendrá un resultado positivo. Y la segunda hipótesis de esta sección es que la respuesta al uso de insumos va a estar condicionado por algunas variables, como puede ser el rendimiento potencial limitado por agua de cada uno de los lotes, la brecha de rendimiento y algunas variables que van a caracterizar el sitio de producción. Las predicciones asociadas son que va a existir o existe una correlación positiva entre el uso de insumos, la respuesta al uso de insumos en rendimiento obviamente, y el rendimiento potencial limitado por agua. Existe una correlación positiva entre esta respuesta al uso de insumos y las brechas de rendimiento. Y por último, que las variables químicas de suelo, ciertas variables químicas de suelo, van a condicionar la respuesta al uso de insumos a través de distintos sitios de producción, fundamentalmente porque estos insumos están bastante relacionados a la nutrición del cultivo. ¿Cómo lo planteamos? Esta vez fue un enfoque experimental. Planteamos 27 ensayos, 27 sitios de experimentos en campos de productores de alta tecnología, también miembros de ACREA, de la región CREA Sur de Santa Fe. Durante 2 años evaluamos un único cultivar, que era la variedad Don Mario 4612. El rendimiento potencial esta vez, al no tener un N de grande y ni muchos años, tuvimos que estimarlo mediante modelos de simulación de cultivos, esto difiere de la sección anterior, con lo cual la brecha que vamos a estar estimando o discutiendo en esta sección es una brecha de rendimiento que se dice basada en modelos de simulación, en modelos de cultivo. Vamos a estar evaluando técnica y económicamente esos insumos para la zona en cuestión, y después les voy a explicar un poco cómo caracterizamos cada uno de esos ensayos, para qué, para luego hacer un análisis de correlación entre cada una de esas variables medidas y la respuesta al uso de insumos. En esta figura de acá lo que se ve son la disposición de cada uno de los ensayos que formaron parte de estos experimentos. Lo más al norte que estuvimos fue en Rafaela, lo más al sur es Teodelina, esto es Casaleño, y por acá está General Valdicere y Pueblo y Corral de Bustos, ¿sí? Estas son un poco la disposición de los ensayos. En esta tabla de la derecha no quiero entrar en detalle, pero para que sepan, en cada una de esas localidades tomamos 2 lotes para generar un N más grande de datos. Cada uno está codificado de alguna forma. Por ejemplo, BO14A es
Phuket en el año 14, uno de los lotes, y las prácticas de manejo difirieron entre cada uno de los ensayos. Alternativamente, el cultivo antecesor pudo haber sido soja-maíz, las fechas de siembra variaron entre cerca de fines de octubre hasta el 25 aproximadamente de noviembre, fueron relativamente tempranas, y la densidad de plantas y el espaciamiento entre surcos también varió entre sitios. En cada uno de estos sitios lo que evaluamos fueron 2 tratamientos de insumos, un manejo convencional, que básicamente son los insumos que frecuentemente utilizaba el productor en cada uno de los lotes, y lo consideramos como un indicador o como el manejo agronómico estándar de estos productores tecnificados. Y evaluamos un manejo que le decimos alto insumo, que básicamente comprendió, además de del fertilizante usual del productor, el agregado de azufre y zinc a siembra, el tratamiento profesional de semillas, que básicamente tuvo inoculante, insecticida, fungicida y bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Después en R3 se aplicó un regulador de crecimiento vía foliar, calcio y boro vía foliar y un insecticida preventivo. Yendo a la parte de la cuantificación de las brechas de rendimiento, en esta figura de acá lo que se ve es rendimiento en función de cada uno de los sitios en evaluación. El primer paso fue estimar el rendimiento potencial limitado por agua como un indicador de cuál es el máximo potencial que yo puedo sacar bajo esas condiciones. Las barras verdes indican esto y este rendimiento potencial varió desde sitios de cerca de 3.900 kilos hasta sitios con un rendimiento potencial cercano a 6.000. Y en promedio para esta red de ensayos el rendimiento potencial limitado por agua fue de cerca de 5.100 kilos. Lo segundo que hicimos fue estimar el rendimiento del tratamiento convencional, nuevamente con las prácticas que en general hace el productor. Esto lo estimamos mediante un modelo de efectos mixtos, ¿sí? No es el promedio hecho con el Excel, sino que es un valor estimado. Este rendimiento son las barras blancas y aproximadamente fue de 4.600 kilos, con lo cual estos productores básicamente están logrando una brecha cercana al 12%, y uno puede decir que esas brechas están consideradas fuera del rango de las consideradas explotables, es decir, son menores a ese 20% que se marca como. El otro paso fue ver cómo el uso de insumos pueden aumentar ese rendimiento que usualmente obtiene el productor. Cuando evaluamos este tratamiento de alto insumo, vemos que podemos obtener un incremento de cerca de 130 kilos por hectárea por encima del rendimiento que hoy obtienen los productores, y consecuentemente, ¿qué es lo que trae aparejada de esto? Una reducción cerca del 3% de la brecha de rendimiento, es decir, pasamos de un 12% a un 9% por el uso de estos insumos. Y lo que nos preguntamos es cuán factible o cuán recomendable, más que factible, es económicamente la adopción de este paquete. En esta figura de acá lo que tratamos de hacer es, en el eje Y tenemos el resultado económico expresado en dólares corrientes por hectárea, y en el eje X tenemos en verde el escenario actual, y después lo que hicimos fue jugar con distintas proyecciones que suponemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si me disminuyen los costos de esos insumos en un 30%? ¿Qué pasa si me aumentan esos costos en un 30%? ¿Qué pasa si hago el mismo ejercicio con los ingresos? ¿Y qué pasa con otras combinaciones de esos más 30, menos 30 de costo o ingreso? Lo que se ve en este cuadro de abajo, que representa la respuesta que obtuvimos de 130 kilos, es que bajo el escenario actual y todos los proyectados tuvimos resultados económicos negativos o pérdida de plata. Cuando vamos con estos mismos ensayos, lo que hicimos fue calcular un punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo que hace es cuánto me debería haber rendido el tratamiento alto insumo por encima del convencional para cubrir el costo asociado a aplicar esos insumos. Es decir, salir derecho, como se dice un poco en criollo. Lo que vemos acá es que con esta respuesta empiezan a ser más variables los resultados económicos. Fundamentalmente se empieza a ver resultados económicos positivos en escenarios proyectados positivos, como puede ser la reducción del costo de un 30% o el aumento de los ingresos en un 30%. Y por último, calculamos el retorno de la inversión, es decir, cuánto debería haber rendido ese tratamiento antiinsumo para no solamente cubrir el costo, sino ganar lo mismo que yo puse al invertir. Obviamente los resultados son positivos en la mayoría de los escenarios, tanto en el actual como en el proyecto. Por último, yendo al objetivo tratamos de caracterizar los sitios de producción, lo que hicimos fue
medir un montón de variables en cada uno de esos sitios, variables de manejo, variables edáficas, como pues hicimos un análisis químico a la siembra completo, hicimos una caracterización física de suelos como infiltración, resistencia a la penetración y estabilidad estructural, y densidad aparente, que no dice ahí, pero está densidad aparente también, y variables meteorológicas, que lo que hicimos fue estimar cómo fueron las temperaturas, la radiación y las precipitaciones en varios estadios fenológicos. Yendo a los resultados de esta sección, lo que se ve acá esto es un heat map o un mapa de calor donde se relaciona la respuesta al uso de insumos en kilos por hectárea y en términos relativos al tratamiento convencional. Y en distintos colores son distintos coeficientes de correlación. Negro van a ser de lo explorado, los coeficientes de correlación más grandes pero negativos, mientras que en verde van a ver los coeficientes más grandes pero positivos. En términos generales, los coeficientes variaron entre menos 0,26 a 0,3 y a modo general, las variables de suelo, de clima y de manejo, ven que están un poco más blancas, tuvieron menor asociación con la respuesta al uso de insumos que las edáficas, y dentro de las edáficas lo que vimos fue que el pH y el fósforo tenían dos de las variables un poco más importantes para definir la respuesta al uso de insumos en la zona evaluada. Por otro lado, lo que hicimos fue una correlación entre la respuesta al uso de insumos, otra vez en porcentaje y en kilos por hectáreas, para el rendimiento potencial limitado por agua y la brecha de rendimiento. No encontramos una correlación con el rendimiento potencial limitado por agua, pero sí con la brecha de rendimiento, encontrando que a medida que esa brecha de rendimiento fue más grande, los insumos serían más beneficiosos para incrementar los rendimientos. Yendo un poco a los mensajes de esta sección, las brechas de rendimiento no eran explotables para estos productores, por lo menos desde un punto de vista práctico. Los insumos mejoraron el rendimiento, cerrando las brechas de cerca de un 3%, pero su rentabilidad económica fue limitada, siendo poco atractivo para los productores bajo estudio. Y la respuesta al uso de insumos se asoció con variables de suelo, fundamentalmente el fósforo y pH. No encontramos correlación con el rendimiento potencial del sitio, pero sí con las brechas de rendimiento. La tercera sección, donde vamos a estar discutiendo distintas estructuras de cultivo. Esto se denominó Explorando opciones de manejo de soja para ambientes con disponibilidad hídrica contrastante. Contó con dos hipótesis fundamentales. Una es que planteos ofensivos, ya vamos a ver qué son, formulados para alcanzar rendimientos potenciales, tienen penalidad en ambiente con estrés hídrico. Es decir, la predicción asociada es que un planteo ofensivo va a rendir mucho en un ambiente potencial, pero va a rendir muy poco en un ambiente con estrés hídrico y viceversa. Un planteo defensivo tolerante a estrés va a rendir un montón en ambientes tolerantes, en situaciones restrictivas, mejor dicho, y muy mal en situaciones menos restrictivas. La hipótesis 7 está asociada un poco a los mecanismos. Lo que planteamos es que diferencias en rendimiento entre los planteos productivos van a estar asociados fundamentalmente a la captura total aparente de nitrógeno y al número de granos. ¿Cómo lo aplicamos? Fue un enfoque experimental en ensayos controlados de 2 años en Zadalla, Santa Fe. Evaluamos 4 estrategias de manejo en 2 ambientes contrastantes en la disponibilidad hídrica. E hicimos un montón de determinaciones, los componentes numéricos del rendimiento y ciertas variables ecofisiológicas asociadas a la captura y al uso del nitrógeno. Las estrategias de manejo evaluadas las categorizamos, fueron 4, pero las categorizamos en 2. Cada uno de esos tratamientos consistía en la combinación de un genotipo, una densidad de siembra y un espaciamiento entre surcos, donde uno esperaría que haya diferencias en los patrones de consumo y captura de radiación. Una estrategia de tolerancia a estrés lo que trataría de hacer es no capturar rápido radiación, de manera de no empezar a consumir agua muy rápidamente, para luego tratar de diferir ese agua que me estoy ahorrando a periodos más determinantes o críticos para la determinación del rendimiento. La estrategia de rendimiento potencial haría todo lo contrario, es decir, capturar rápido radiación, total sé que el agua me va a sobrar y ver qué pasa con el rendimiento. Yendo a cómo planteamos los ambientes, esas 4 estrategias las evaluamos en 2 ambientes, uno de buena disponibilidad hídrica, que básicamente fue un ambiente regado, y un ambiente con estrés hídrico, que lo generamos a través de este galpón, que se llama Rain Out Shelter, que sirve para generar artificialmente eventos de sequía. El Rain Out Shelter está dividido en 2, es una placa de vidrio, de fibra de vidrio, está conectado a un motor eléctrico que tiene un sensor con impacto de lluvia, que cuando lo golpea la lluvia lo que hace es hacer que el motor empiece a funcionar y eso se cierra. Esto hace que uno pueda estar manejando
evitando que llueva y que ese ambiente no reciba agua. Eso tiene una canaleta al costado con un plástico que se ve por acá, que lo que hace es evitar escurrimiento subsuperficial de agua. Yendo a las condiciones ambientales, en este gráfico acá se ve la disponibilidad hídrica en función de los días después de la siembra para los ensayos en el año 1 y en el año 2. En verde tenemos el ambiente de buena disponibilidad, en gris el shelter o el ambiente estresado. Lo que vimos fue que generamos distintas combinaciones de ambientes, tanto en monto total como en la distribución que tuvieron esas precipitaciones durante el ciclo del cultivo. Y yendo a los resultados, sobre todo de rendimiento, de esta parte de cuantificar penalidades o beneficios entre estrategias de manejo y ambientes. Para rendimiento lo que encontramos es que los efectos principales año, ambiente y manejo fueron significativos para el rendimiento, pero también la interacción año por ambiente y año por manejo. Por lo cual, ¿cómo se explican estas interacciones? La interacción año por ambiente se ve en esta figura de la izquierda, donde tenemos años, el año 1 y el año 2, en verde nuevamente buena disponibilidad, en gris el shelter. Lo que vemos es que obviamente el ambiente bueno siempre rendió más que el malo, sin embargo esa interacción está dada fundamentalmente por una interacción sin cambio de rango, donde el primer año el shelter rindió un 70% del potencial del buena disponibilidad hídrica, mientras que el segundo está solo un 60%. Y por el otro lado, la interacción año por manejo, ¿cómo fue aplicada? Nuevamente en esta figura tenemos los 2 años y en distintos colores que se ven por acá, las distintas estrategias de manejo evaluadas, blanco más defensivo, yéndome a negro más ofensivo o de rendimiento potencial. Esa interacción estuvo aplicada fundamentalmente en el primer año, no encontramos diferencias significativas en rendimiento entre estrategias, pero el segundo año sí, siendo la estrategia de rendimiento potencial 2 la que maximizó el rendimiento. Y un punto interesante relacionado con la hipótesis de trabajo es que esto de penalidades o no entre estrategias de manejo y ambiente, esta interacción fue no significativa, lo que indicaría que no hay una estrategia, con una única estrategia uno podría maximizar el rendimiento a través de los ambientes. Otro de los objetivos fue explorar cuáles fueron las causas de esas variaciones en rendimiento. ¿Sí? En esta figura de acá lo que tenemos es en el eje Y rendimiento, en el eje X distintas variables ecofisiológicas. Lo que podemos observar en esta figura de acá que las variaciones en rendimiento estuvieron estrechamente relacionadas con la fijación de granos o el número de granos por unidad de superficie. También estuvieron explicadas en parte por el peso de granos, pero en mucha menor medida. Cuando vamos a variables de captura y uso de nitrógeno, lo que vemos es que el rendimiento no estuvo relacionado ni con la eficiencia en el uso del nitrógeno, es decir, cuánta biomasa yo genero por cada kilo de nitrógeno que capturo, y tampoco estuvieron relacionadas con el índice de cosecha aparente, pero sí muy relacionadas con la captura total aparente de nitrógeno, lo que indicaría que las estrategias que mayor rendimiento mostrarían son aquellas que presentan elevados niveles de captura de nitrógeno. Los mensajes de esta sección: si hay penalidades entre reducir la tolerancia a estrés y reducir brechas y la tolerancia a estrés, no se observó interacción manejo por ambiente hídrico, acá por lo menos para las situaciones evaluadas y los tratamientos evaluados, y lo que vimos es que un grupo de madurez intermedio, un grupo 4 medio, con un espaciamiento entre surcos de 0,25 y alta densidad de plantas es la estrategia que maximizó los rendimientos. Estos rendimientos estuvieron explicados fundamentalmente por alto número de granos por unidad de superficie y alta captura total aparente de nitrógeno. Digo aparente porque fue en madurez comercial la determinación. Yendo un poco a este esquema, hemos recorrido las 3 secciones de resultados, lo que queda es el contraste de hipótesis. Yendo al contraste de hipótesis, de las hipótesis originales, lo que hicimos fue, si se recuerdan al principio de la charla, tomar la zona central argentina, con un enfoque observacional, calcular las brechas de soja de primera y soja de segunda, tratar de ponerle peso relativo al manejo y al ambiente y tratar de ajustar un modelo espacial. La primera hipótesis era que las brechas de rendimiento en el cultivo de soja se encuentran dentro del valor explotable. La predicción asociada era que esas brechas medias son mayores al 20%, para soja de primera era del 29% y para soja de segunda del 33%, por lo cual esta hipótesis no la rechazo dado el cumplimiento de su predicción. La segunda hipótesis era que las variables de manejo agronómico
son más relevantes que las ambientales en la determinación de las brechas de rendimiento para soja de primera y para soja de segunda en igual importancia relativa. La predicción asociada era que las variables de manejo explican más del 50%, y su importancia era igual para primera y segunda. En ambos cultivos el manejo explicó más del 50%, sin embargo en soja de primera explicó el 65%, mientras que en soja de segunda el 90%, por lo cual hay un incumplimiento parcial de su predicción, por lo cual rechazo la hipótesis 2. Y la hipótesis 3, que estaba relacionada a la zonificación dentro de la región central argentina, lo que decíamos era que la zona central de nuestro país presenta subzonas con valores diferenciales de brecha de rendimiento en ambos cultivos. La predicción asociada era que íbamos a poder ajustar un modelo espacial o detectar un patrón espacial en ambos cultivos. ¿Sí? Si se acuerdan, solo pudimos hacerlo para soja de primera y no para soja de segunda, por lo cual rechazo la hipótesis 3, dado nuevamente un incumplimiento parcial de su predicción. Tengo la segunda parte de los insumos como estrategia para reducir las brechas de rendimiento. Analizamos un montón de productores que primero calculamos su brecha, vimos qué respuesta al uso de insumos tenían, esa respuesta de insumos, vimos qué resultado económico podíamos tener y si había algún condicionante a la respuesta al uso de insumos. La hipótesis 4, mejor dicho, la 1 de esta sección, es que las brechas de rendimiento pueden disminuirse mediante el uso de insumos, poco frecuente en nuestra región, representando una ganancia económica para los productores. Esto tenía dos predicciones, una que íbamos a tener una reducción del 10% de la brecha de rendimiento, dado esos insumos, y la segunda predicción es que íbamos a tener un beneficio económico para pagarlos. Esta hipótesis se rechaza totalmente, dado el incumplimiento de ambas predicciones. Los insumos redujeron la brecha tan solo en un 3% y los resultados fueron poco favorables para los productores. La hipótesis 5 de esta sección era que la respuesta al uso de insumos va a estar relacionada con ciertas variables que eran el rendimiento potencial limitado por agua, la brecha de rendimiento y condicionadas por algunas variables de sitio, fundamentalmente variables de suelo. Esta hipótesis se rechaza dado el incumplimiento de unas de sus predicciones, dado que la respuesta al uso de insumos estuvo condicionada por la brecha de rendimiento y estuvo condicionada por algunas variables químicas de suelo, como fue pH y fósforo, pero no estuvo correlacionada con el rendimiento potencial limitado por agua de cada uno de los sitios. Y por último, yendo a lo que charlamos hace 2 minutos de la tolerancia a estrés y las brechas de rendimiento, la primera hipótesis era que planteos ofensivos formulados para alcanzar rendimientos potenciales van a tener una penalidad en rendimiento en ambiente con estrés hídrico. Lo que habíamos planteado es un poco esta hipótesis. En ambientes buenos, una estrategia ofensiva maximizaría el rendimiento, pero en ambientes restrictivos, la estrategia defensiva maximizaría los rendimientos. Con esta situación rechazamos la hipótesis 6, dado el incumplimiento de sus predicciones. Lo que vimos es que no encontramos interacción manejo con ambiente, por lo cual una única estrategia de manejo sería la que maximizaría los rendimientos. Y la última hipótesis de esta tesis era que diferencias de rendimiento entre planteos productivos en distintos ambientes están asociados con número de granos, captura total de N. Esto claramente se cumplió, por lo cual no rechazo la hipótesis 7. Por último, les quiero comentar la transferencia de resultados muy brevemente. Trabajos científicos derivados de esta tesis, tuvimos 2. La parte del enfoque observacional fue publicada en European Journal of Agronomy y la parte de los experimentos del shelter y la tolerancia a estrés hídrico la publicamos en la revista Journal of Agronomy and Crop Science, y también tuve la suerte de poder publicar parte de los resultados del uso de insumos en un artículo en European Journal of Agronomy. Les comento que el trabajo de insumos se encuentra en revisión, así que estamos trabajando para que esperemos poder publicarlo en una revista. Yendo a los congresos y reuniones científicas, pude participar en 7, se las comento. Pude participar en el congreso de la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal. Tuve la suerte de participar en la jornada de intercambio que organiza Monsanto, de intercambio público y privado, y participé en sesión de póster en el Congreso Argentino de Ciencia del Suelo y en Mercosoja del 2019. Como artículo de divulgación publicamos parte de estos resultados en 3 revistas, una en la revista de APRESIP de soja, otro trabajo lo podemos publicar en la revista de extensión que tiene el INTA, que se denomina Para Mejorar la Producción, y otro en la revista de Ciencia y Divulgación de la Universidad Nacional de Rosario. Por último, fui muy afortunado de poder ir participando en un montón de jornadas técnicas, sobre todo organizadas por el CREA, que estoy súper agradecido. Tuve un montón de intercambio con grupos CREA, como puede ser el CREA
crea las petacas o el crea Montemaíz. También pude participar exponiendo resultados en grupos regionales de Brasil, tanto en la chacra, que se denomina chacra, grupo chacra Justiniano Pose, así como también en la chacra Bragado Chivilcoy, y también, bueno, hubo mucho intercambio con empresas, como puede ser el ejemplo de Singen. Muy bien, Guido. Vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas por parte de los jurados. Perfecto. Voy. Bueno, Guido, felicitaciones. Gracias por permitirme ser parte de la evaluación y de esta instancia. Felicitaciones también a José y a Fernando. Como te dije en el dictamen de evaluación, la tesis está buenísima. Me parece que hace foco en un tema para el cual se necesita mucho conocimiento de calidad. Hace un tiempito me tocó revisar una tesis sobre la producción de conocimiento científico para los distintos cultivos de grano en Argentina, y paradójicamente para la soja en general es para el cultivo en el que menos se ha producido últimamente, y creo que tu tesis hace una contribución en ese sentido, por lo cual es muy valorada, y por sobre todas las cosas creo que va a ser muy valorado que puedas darle una continuidad, tanto vos o el equipo, de aquí en adelante, porque se necesita y mucho. Dejo, digamos, dos puntos que pueden tomarse como pregunta o como comentario, y uno es en relación al capítulo 2, creo que es, de resultados número 2, que es qué hubiese pasado si uno explora distintas intensificaciones en el uso de insumos, o distintos agregados de insumos en ambientes no de medio o alto potencial, sino en ambientes más de bajo potencial, pensando que posiblemente esos son los que marcan gran parte de la brecha que uno está observando. Y la otra pregunta, que también te la hice, no es nueva, pero es para una reflexión acá, es si esa falta de interacción, manejo por ambiente que se observa en los ensayos del último capítulo de resultados, no tiene que ver con que se exploran fechas que son relativamente tarde, siendo que las diferencias de fecha de siembra en soja han demostrado ser, y como lo muestra tu primer capítulo de resultados, digamos, un elemento muy importante como estrategia de adaptación a distintos ambientes hídricos, edáficos y ambientes en su conjunto, digamos. Entonces, dicho eso, que ya te lo pregunté, la pregunta real sería, ¿qué le dirías a un asesor CREA? ¿Qué recaudos le dirías a un asesor CREA que tenga al mirar tus resultados? Inmediatamente va a usarlos para dar recomendaciones a un productor. Algo que por eso le agradecía las correcciones, porque me hicieron repensar todo lo que también ya venía escribiendo, y algo que sí, yendo a la parte de fecha de siembra y ambiente hídrico, si yo pudiese tener la máquina del tiempo y plantear el ensayo otra vez, el del shelter, la verdad que lo haría en fechas que busquen captar el potencial de manera de sí castigar a las estrategias cuando el agua sea restringida. La realidad es que con esas fechas relativamente tardías que se sembraban los ensayos, estás levantándole la vara, le estás bajando la vara a la penalidad que pueda tener el rendimiento, por lo cual quizá no fue el mejor experimento para explorar eso, fue los experimentos que pudimos plantear, pero sí, y a su vez, en relación también a lo que decías sobre fecha, una potencial línea futura que planteo en la tesis es justamente eso, miramos estructura, pero sin mirar fecha de siembra. Bueno, la verdad que falta la pata de ver fecha de siembra combinado con ciclo, porque todos sabemos que la fenología es el patrón más importante para que un cultivo se adapte a un ambiente objetivo, ya sea restrictivo o no restrictivo, pero me parece que es la estrategia número uno, y como decía vos, también fecha salió primero en el capítulo de resultados del primero. Y otra cosa que también te comento, que también cuando venía reflexionando en la presentación, es que cuando fui trabajando en la tesis, en general todas estas líneas fueron conviviendo más o menos, y de vuelta, si podría irme para atrás o si empiezo la beca de vuelta, lo que me gustaría hacer quizá es a lo mejor hacer este análisis que hicimos de árboles de regresión, que eso realmente me dispare una hipótesis y plantear los experimentos a partir de ahí. Uno en general con la beca lo que quiere hacer rápido es tener los resultados rápidos para poder escribir, tratar de publicar. Y bueno, esa carrera a veces atenta con encadenar un montón de razonamiento, que me parece que lo hice, pero me hubiese gustado hacerlo de otra manera, y me parece que justamente estos análisis de minería de datos y esas cosas justamente sirven en realidad para eso, para disparar hipótesis, para después poner a prueba en los experimentos. Y después lo del uso de insumos que me comentabas también, reflexionando algo y sobre todo con esta correlación que se vio
respuesta al uso de insumos sin brecha, que había mayor respuesta en los ambientes con mayor brecha. De vuelta, con el diario del lunes, lo que me gustaría hacer es plantear los ensayos con mayor variabilidad. Uno se agarra, un comentario que lo hice mientras corregía, se agarra donde hicimos los ensayos de insumos y el mapa de brechas que generé, cuando los superpone, uno ve que los ensayos estuvieron hechos también en zonas de baja brecha, ¿sí? Lo que me hubiese gustado es hacer ese mapa y tratar de plantear, che, hagamos en las zonas azules, pero también hagamos en las zonas rosas, para ver si es igual de importante o no, en base a la calidad del ambiente y el valor de la brecha. Eso me hubiese gustado plantearlo también. Muchas gracias, Guido. Bueno, felicitaciones de nuevo, muy clara la presentación, muy prolija, muy atractiva desde lo estético, y creo que eso también suma más allá del contenido que ya lo destacamos. También quiero felicitarte por la posición y por esta tesis enorme que hiciste, Guido. Creo que distintos niveles de análisis en un marco conceptual bien sólido, con mucha lógica entre los distintos capítulos, y con que realmente aportan conocimientos que son muy importantes para seguir para adelante, como vos lo decías recién. Se ha producido información que se ha en revistas científicas importantes, también has hecho a partir de los resultados de tu tesis, una labor muy extensiva en la difusión de todos estos resultados. Se han cumplido un montón de los aspectos que uno realmente quiere ver cuando llega a esta instancia en una defensa de tesis doctoral. Así que creo que tenés que estar vos, tu comité, la institución también, muy conformes con el resultado que se logró de esta tesis. Una de las dudas que me surgía, que vos lo contestaste ya, era aplicar ese paquete donde era una brecha donde toda la bibliografía dice seguir continuando en cerrarla. Eso creo que vos ya le respondiste cuando te la formuló Federico. Sí, y también a mí me quedaba la duda de, bueno, cuando vos definís ese tratamiento, en base a qué son los insumos a utilizar, bueno, ¿cuáles fueron las razones para elegir ese paquete de tratamiento? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, bien relacionada con el otro experimento, el que se hizo en los Raynaud Shelters, ¿de dónde viene un poco esta idea de que la acción de la canopia y la generación de biomasa temprana, si se quiere, en lo que es el tratamiento de alto potencial, puede llegar a perjudicar las condiciones de agua son limitantes, ¿no? Yendo un poco a lo de los insumos, la realidad es que ese tratamiento de alto insumo lo generamos con mucha interacción a la inversa, o sea, estando con los productores de la región, que nos preguntaban, básicamente era, che, lo que me termina pasando es que pongo un montón de insumos, me rinde 500 kilos más, en otro lote pongo los mismos insumos, rinde lo mismo, rinde menos. La idea fue tratar de concentrar todos esos insumos que estaban mostrando esa respuesta bastante aleatoria en un único paquete y probarlo en los campos de los productores. Sí reconozco, y eso es una crítica también al tratamiento, que no tiene, la hipótesis no es tan mecanística, sería, che, el azufre es un elemento que está limitando la producción. Hay trabajos que vienen probando eso, pero quizás sí tiene menos sustento esto que decimos, che, vamos a evaluar esto y esto, porque en realidad estamos viendo esta y esta respuesta. Un poco al revés, y por eso es una crítica, y también me parece que es una crítica, por lo mismo que le comentaba a Federico, yo recuerdo que en el árbol de regresión salieron cosas de nutrición, pero ese análisis lo había hecho en realidad cuando yo estaba planteando los ensayos, y quizás lo que me hubiese gustado hacer, no sé, salió fósforo, por ejemplo, y en el árbol también salió, en el modelo de árbol de regresión también salió fósforo. Quizá si hubiese analizado eso, hubiese planteado otro tratamiento de insumos diferente al que evaluamos en ese momento. Un poco esa es la respuesta de lo de los insumos. Y después, Octavio, en la parte de biomasa y estrés y ambientes, un poco lo que pensamos es cuando la soja cierra el surco, ¿sí? esa captura de radiación muy temprana, lo que hace es maximizar la evapotranspiración del cultivo, por lo cual
esa fue el justificante principal de que si a lo mejor yo no cierro tan temprano el surco, ¿sí? En una estrategia defensiva, no estoy maximizando la evapotranspiración y quizás hasta incluso en el suelo puedo cortar la capilaridad y evitar evaporación también. Así que por eso es un poco, eso te voy a ser 100% franco, Octavio, fue bastante controversial cada vez que los presenté los productores de Acrea, porque siempre me han matado a palos con, che, pero pará, si en ambiente restrictivo aumentamos densidad, ¿por qué está al revés? Me han matado y está buenísima la pregunta que me las hagas, porque un poco es esta explicación que te doy. Y a su vez te quise hacer un comentario de que no me lo preguntaste, pero que me parece que estuvo muy buena tu observación en la tesis cuando me comentaste que cuánto de la captura total de nitrógeno estaba relacionada a biomasa, estaba muy relacionada, y lo que me preguntaste es ¿por qué usaste nitrógeno y no usaste agua o radiación? La idea original del proyecto era medir las tres cosas, pero en el medio, el de agua, teníamos un sensor que se rompió en las dos campañas y no pudimos tenerlo, porque la idea también, un supuesto subyacente de estos tratamientos era, van a capturar distinto radiación y agua. Y la realidad es que la tesis no muestra si capturan distinto radiación o agua. Así que bueno, eso es un sincericidio para vos, pero te lo tengo que comentar porque me lo preguntaste y me parece que estuvo excelente la observación. Bueno, gracias, Guido. Sí, yo creo que en estas estrategias de manejo, de manipulación de la canopia para enfrentar estreses hídricos viene derivada de los conocimientos que se originan en ambientes áridos o semiáridos donde uno enfrenta escenarios de sequía terminal, ¿no? Que no son los más usuales ni los más frecuentes, excepto honrosas excepciones como campaña 2008, etcétera, donde realmente se da una situación así, pero no es lo normal en lo que es la región pampeana. Esos manejos conservativos o defensivos frente al estrés hídrico creo que están basados en toda esa bibliografía que viene de otras regiones, y claramente cuando uno establece esos tratamientos, se limita la captura de recursos, ¿no? Y se ve clarito que en eso se limitó la acumulación en la biomasa y la acumulación de biomasa. Así que, pero bueno, gracias por la respuesta y ronda. Primero que nada, realmente te quiero felicitar, Guido. Yo fui siguiendo, digamos, formo parte de la casa, las distintas etapas que fue pasando la producción de la tesis. Bueno, y lo que has presentado realmente demuestra, primero, que has trabajado un montón. Segundo, que la estructura y cómo fue abordado el problema realmente es muy integral, pues combinaste un estudio mensurativo con otros estudios manipulativos, y bueno, y por otro lado, digamos, gran parte de tus resultados ya han sido puestos a prueba, digamos, en el sentido de evaluados, no solamente por nosotros, sino porque ya has publicado gran parte de lo que produjiste. Y bueno, y eso implica que tiene la rigurosidad que se espera en una tesis de doctorado. Con la primera parte, cuando hiciste el análisis de todas las variables del primer capítulo, digamos, el árbol de regresión, vos utilizaste como antecesor, los niveles del antecesor eran distintos cultivos. Y pregunto, ¿no? Visto que de hecho en el INTA Oliveros tienen un ensayo de rotaciones de largo plazo, quizá no hubiera, a lo mejor no tenía los datos, digamos, pero hubiera cambiado si hubieras tenido un registro de más años y poner una combinación de rotaciones. Eso, ¿qué pensás sobre eso? Yo estoy trabajando en mi trabajo actual, trabajo en una aproximación similar, y justamente lo que traté de hacer algo similar. Cuando relevando los datos, lo que empecé a tratar de hacer es no solamente si es un maíz o una soja, sino lo que traté de hacer es, en base al contenido de la calidad de esos granos, de su maíz, me acuerdo, usé tanto de almidón, tanto de proteína y así, lo que hice fue tratar de usar, o sea, como segundo paso es no solamente si es un cultivo u otro, sino cuánto produjo ese cultivo o no. Y lo segundo que preguntás, en relación a eso, lo que vos preguntás de más años, yo creo que sí hubiese impactado. Hay trabajos que, no me sale el nombre, pero es del grupo de Lovell, que es un
referente en brechas de rendimiento, lo que hizo fue un análisis muy macro en Estados Unidos, con miles y miles de datos de lotes de soja y maíz, y lo que encontró es que depende del antecesor, depende si venís de soja, pero no es lo mismo de venir de un año de soja, que venir de 2, que venir de 3 o venir de 5 seguidos de soja. Así que yo creo que claramente si hubiese tenido los datos, hubiera agregado un montón de valor a poner cuántos años de soja y cuántos años de maíz, o la rotación de alguna forma, me parece que sí. Incluso en mi trabajo actual los ambientes los estamos caracterizando no solo por el antecesor, sino que le ponemos una variable numérica que es número de gramíneas en los últimos 5 años, que de alguna forma viene a ser análogo a tener en cuenta en cuánto se viene rotando el cultivo. Así que es súper interesante la observación y concuerdo 100% con vos que hubiese sido bueno ponerlo. Bueno, la mayoría de las preguntas que tengo son más digamos, sobre qué podría ser, ¿no? Bueno, la otra es que en el set de datos que utilizaste, digamos, no sé si, no estaba, digamos, explícitamente, no sé si a lo mejor implícitamente, pero bueno, como es un set de datos de un grupo de productores, yo me pregunté, digo, ¿qué resultados hubiera tenido si hubieras incluido una variable como la tenencia de la tierra, digamos? Si esas brechas calculadas hubieran cambiado, se hubieran modificado. Viste que en la sección de líneas futuras, un punto importante que marqué es ese, de empezar no solo a ver lo técnico y lo ambiental, sino en el medio está lo socioeconómico, que también influye un montón. Yo creo que si yo hubiese tenido variables socioeconómicas metidas adentro de ese modelo, hubieran salido muy importantes. Digo, por ejemplo, una pavada que el tema de fecha de siembra, a lo mejor, no sé, yo si soy productor, a lo mejor priorizaría sembrar primero todos los lotes que tengo propios para después salir a sembrar afuera. Querramos o no, hay una decisión socioeconómica, o mejor dicho, una variable económica o socioeconómica, como puede ser tenencia de la tierra, que puede estar afectando y borrando un poco el efecto de algo más técnico, como puede ser elegir la mejor fecha de siembra para el lote. Yo creo que en el mundo están trabajando mucho, sobre todo en el grupo de Holanda, que trabaja en brechas de rendimiento, con un montón de factores socioeconómicos. En Argentina son menos los trabajos, pero creo que en un futuro es obligatorio que tengan este tipo de parámetros y aspectos para cuantificarlo. Sobre todo también para dar algo también de realidad. Hay productores que por más que quieran realizar algo técnicamente de una forma, no sé, su nivel empresarial no se lo permite, o estas variables como tenencia de tierra quizás lo limiten un poco, y eso hace que la brecha quizás no se cierre del todo. Así que me parece que es el paso futuro sí o sí en el análisis, por lo menos en Argentina. El próximo comentario, digamos, es algo que a partir de los resultados y el mapa ese que presentás, digamos, es un comentario, digamos, ¿no? Y también por una cuestión, digamos, de experiencia personal, y yo lo que creo, y la pregunta, digamos, o sea, los pronósticos climáticos me parece que no se están usando, o le falta desarrollo, y quizás si fueran mejores y se utilizaran más, capaz que esas brechas también se podrían disminuir. ¿Vos qué pensás, Guido? Porque al final la persona que decide una fecha de siembra, siendo que es obvio, porque afecta todo el desarrollo del cultivo, que hoy, aunque si bien hay el margen de incertidumbre es un poco menos, pero finalmente siempre termina tirando una ficha como si fuera en un tablero de ruleta, y sobre todo en los años climáticos en donde las lluvias son más limitantes. Este aspecto, ¿qué pensás sobre eso? Yo creo que la importancia de los pronósticos climáticos, por lo menos en mi opinión, es indudable y se quedó reflejado en los trabajos que publicó Federico en el 2007. Es la variable a tener en cuenta y en relación a lo que decís de tenerlo en cuenta o no, a mí me llamó la atención el trabajo de Aramburu Merlo, que es el que mostré de los mapas, el trabajo anterior al mío de brechas, hizo un análisis que lo que muestra es la brecha en función de la limitante hídrica. Y lo que les da es que
da una cosa así, en ambientes poco limitados tenés más brecha que en ambientes limitados. Y lo que sugiere Aramburu Merlo es que los productores no estarían tomando suficiente riesgo en los ambientes buenos para sacar ese potencial que podrían obtener. Entonces yo creo que en relación a eso, a esto que te comento, sumado a que existe información de pronóstico climático, yo creo que usarla puede ser la pata necesaria para que los productores se aventajen y tomen las medidas que tengan que tomar mediante el manejo para poder sacar esos potenciales. La presentación, pido disculpas nuevamente que me excedí, eran un montón de slides más, pero ese slide lo tenía preparado, era uno de los que podía llegar a preparar, después lo borré, pero era un punto muy importante de que para mí el pronóstico climático te marca la cancha para qué lado vos podés llegar a salir, y creo que los productores tienen que tenerlo en cuenta y podrían cerrar más las brechas, sobre todo en años buenos, como dice, no mi tesis, sino Aramburu Merlo en el 2015. Bueno, a ver, tengo dos cositas más. Una quizá un poco ya algo esbozaste, digamos, pero considerando todo el conjunto de resultados, ¿no?, que obtuviste, digamos, y la composición que vos tenés del problema, si tuvieras que probar algún tratamiento disruptivo, digamos, como para encontrar algo distinto, digamos, sobre la base, digamos, de lo que vos ya probaste, ¿qué tratamiento usarías, digamos? O sea, que, digamos, un solo factor de todos los que vos evaluaste y dijiste, bueno, a ver, yo sobre esto quiero hacer algo que está fuera de la escala de la variable, del rango de variable que yo estoy usando. No lo puse en la tesis, pero es una idea que vengo incubando hace un tiempo y está relacionado a lo primero que me preguntaste, que es que en general hasta ahora venimos evaluando las brechas para soja, para trigo, para maíz, y hoy a nivel mundial lo que se está empezando a hacer es evaluar las brechas de la rotación, que creo yo es la mentalidad del productor, de cómo va manejando los cultivos. No es que maneja un lote de soja, un lote de trigo y después maneja un lote de soja, sino que maneja un lote de trigo-soja, por ejemplo, que después va a ir a maíz. Me parece que lo que me gustaría hacer, a veces es muy difícil por la escala de las becas y de los experimentos, y que a veces es difícil conseguir los datos, pero empezar a hablar de brechas de la rotación agrícola, tomar una rotación típica, calcular de toda la brecha y ver qué pasa si, no sé, si pongo un trigo más tarde, cómo eso impacta en la fecha de siembra de la soja de segunda, probablemente se esté impactando en la brecha de ese cultivo también. Así que no tengo muy en claro qué haría, pero sí, o mejor dicho, cómo lo haría, pero sí tengo en claro que estaría bueno pensar en brechas de rendimiento de la rotación totalmente. Hay un trabajo de Nicolás Gilpart, que trabaja en Francia, publicó un trabajo con Víctor Sadra, que empezó a trabajar esto con arroz. Me parece que Argentina, así como decía lo de parte socioeconómica, me parece que una línea sumamente interesante es plantear brechas de rendimiento de la rotación y no soja como algo aislado que cae del cielo o maíz. Me parece que sería, me gustaría hacerlo, no sé, creo que sería interesante, pero sobre todo me parece que me divertiría trabajar en eso. Y lo último, que es más otro comentario, pero o sea, derivado de tu tesis, respecto de justamente el tema de la densidad en ambientes limitantes, que está claro, ya, así como lo que vos viste, que el planteo de alta densidad fue favorable. Recientemente hay un trabajo de Ciampiti también, que evalúa un montón, también se ve lo mismo, los resultados de los productores también, y diciendo que hay acá dos ex docentes de manejo y cultivo de la casa, que en el video dice que en ambientes limitantes hay que bajar la densidad en todos los cultivos, eso hay que cambiarlo en soja, definitivamente. La cuestión ahí en soja es diferente. Te quiero felicitar nuevamente, Guido, la verdad, muy bien. Y también tu respuesta, digamos, tenés un manejo del conocimiento sobre el tema que trabajaste muy, muy alto. Felicitaciones, Guido, felicitaciones a los directores y propongo un aplauso para Guido.